Llega como papa, vuelve como cardenal, ¿no? Claro. Pero bueno, estos son algunos de los nombres que suenan como posibles papables. Pietro Parolin es el secretario de Estado, el número 2 del Vaticano durante el papado de Francisco. Estos cuatro, tiene 70 años. Gaby, son los que recién acaba... La verdad, José Manuel sabía una barbaridad. Sí. Es súper interesante hablar con él. Son los que él menciona como los conservadores que hoy no tienen chances porque no tienen banca. Claro, y ahí hay un tema ahí, porque en realidad con Pietro Parolin es un político, negociador muy fuerte, conoce la diplomacia al dedillo y por eso lo sientan como uno de los papables. Pero muchos dicen esto, no sé si no sería volver para atrás. Claro. Es ¿no? de la línea conservadora. Pietro No es Parolin. conservador del todo, digamos. Pero sí es Tradicionalista, lo que tiene, es más decías. tradicionalista de la cuestión institucional de la Iglesia. Claro, como ¿no? marcaban algo, lo juega en contra. Ningún secretario de Estado fue elegido. Exactamente. Peter Erdő, es un de 72 años, es húngaro, es línea dura, muy dura, digamos. Sí. O sea, de hecho, una de las críticas que ha recibido es que no ha sido lo suficientemente fuerte para plantarse a Viktor Orbán, y es más, de ser muy permisivo al polémico presidente de Hungría. Pero bueno, es otro de los nombres que está dando vuelta. Eso sería significativamente un cambio porque sería volver a posturas más cercanas, si se quiere, a Benedicto XVI. Ok. ¿no? Seguimos con el resto. Vamos a Sí, la placa. Vamos a volver a la placa. Ahí está, quedémonos ahí. Bueno, Tagle. Tagle, a ver, este es un hombre que está como muy instalado. Sí. De hecho, sería un cambio fundamental. Primer papa asiático. Primer Sí, papa sí. asiático. Acabo de poner en el grupo de uso interno de una que es mi candidato. ¿El Y de los Filipinas? invité a ¿Cuál, que... ¿El filipino? Tagle, sí, Pará, sí. ¿porque bien. te gusta Bueno. o porque crees que va a ganar? No, las dos cosas. Y ¿Te gusta, Tagle? Me gusta y tengo información. Le dicen el Francisco argentino. El Francisco asiático. El Francisco asiático. Pero acaba de decir que es muy conservador. No, Tagle no. Sería el más No, no. inclusivo. Sería Es de más, la continuidad, es más sí. progre incluso que el Papa Francisco. Tiene Exacto. mensajes muy aperturistas con madres solteras, con las con mujeres, sí. las comunidades Sí. LGTB. Y lo que quería decir de por qué pienso que Tagle tiene chances, porque cuando yo estuve en el Vaticano en noviembre del año pasado y yo hice la consulta puntual de, che, el próximo, todavía con un Francisco que no estaba ni enfermo, ¿no? Pues, ¿quién va a ser? ¿No? Cuando me contaban toda esta jugada del Papa designando cardenales y me decían, no, el Papa quiere influir en el próximo. Entonces yo decía, ¿qué va a ser? ¿Africano o asiático? Entonces, en ese momento me mandaron a mirar los perfiles de quiénes eran los africanos. Si vos te fijas, el de Guinea es el más conservador de todos. Ese es el que dijo que era Claro, el africano. yo el que te mencionaba, que vos me preguntabas por el tema de los conservadores, los tradicionalistas. Bueno, ahí tenés un africano que Conservador. es de color y que encima tiene esta postura Claro. ultra de derecha. Exacto. digamos. Y entonces me dan a entender que quien tendría buenas posibilidades es un asiático. Bueno, y hay un dato importante, ahí lo veíamos a Mateo Zuppi. Atención, Ese es mi candidato. porque esa Vamos, sí, claro, votamos. es la cara visible de la contraofensiva italiana, si se Claro. quiere, digamos. Sí. O sea, piensen en esto. Italia, lo decía recién el especialista, ¿no? Se creen los dueños de la Iglesia Católica y que el Papa tiene que ser italiano. Hace 47 años que no hay un Claro. Papa italiano. O sea, vino primero el Papa Juan Pablo II, polaco, después vino Ratzinger, que era alemán, y después vino nada más y nada menos que Jorge Bergoglio, que era argentino. Hace 47 años que, más, cuando fue la disputa con Bergoglio, cuando Bergoglio fue Papa, la gran resistencia que hubo de los italianos porque no querían largar prenda con la posibilidad de que no sea alguien que no sea italiano. O sea ¿no? que Parolin, Zuppi que es el puede gran ser. diplomático, debe estar como loco en estos días, ¿no? Sí, pero te Preparando diría... el conclave, como a ver cómo vamos Hoy a jugar. dicen que Zuppi tiene más chances que Ok. Pietro Parolin, porque Pietro Parolin quedó como muy pegado a la figura de Francisco desde el punto de vista instrumental, digamos, ¿no? Ahora, Zuppi es más de las misiones de paz. No, es súper conserva, No, Zuppi. no, sí, yo leí eso. que Sí, tenía ha estado vinculado misiones con... de Si no paz. es conservador en lo Dentro, doctrinario, claro. no en sus posicionamientos con respecto a la A la humanidad. comunidad y demás, internacional. la comunidad internacional. Sí. Es más que nada eso. Bueno, Besungu es una revelación, 65 años congoleño, también con una mirada un poco conservadora, pero en términos de valores. Y bueno, y lo que decíamos ahí, la posibilidad de que sea un africano... había crecido mucho hace un par de semanas. Hoy había bajado esa Ok. posibilidad. Estaban como dos líneas, la posibilidad de que sea el filipino por un lado
o algún italiano. Esta es lo que estaba dando vuelta. Otro dato geopolítico ahora obviamente estoy leyendo de la bibliografía a los papables, porque nuevas obsesiones que uno destraba semana a semana. Su familia es china, la del filipino. Digo, atención con esto por el contexto global, claro. ¿no? Digo, imagínate un papa filipino con raíces chinas. ¿No? No, y Digo, aparte, si esto sucediera. Vos pensás que hay muchos países, en toda esa región vos tenés como multiplicidad de religiones, Sí. ¿no? Tenés el budismo, tenés el hinduismo, tenés Los musulmanes. los musulmanes, que Indonesia es el país con más musulmanes en el mundo, Sí. que está ahí nomás de Filipinas. Entonces, poner un plantón Lo que pasa es que allí... Filipinas fue colonia fue española. española, por con eso lo cual tiene son tanta son tradición católicos, católica, claro. exactamente. Y de hecho, los nombres que tienen muchos son nombres españoles, Sí, sí. hablan español, muchos de los filipinos además. Sí. Y aparte, la Iglesia Católica, esto es un dato interesante para tener en cuenta, ha tenido un rol muy importante en los últimos años en enfrentarse a quien era el presidente, Rodrigo Duterte, que fue acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos y que hoy está preso en la Corte Penal Internacional, Mirá. capturado cuando Sí. llegó hace 2 semanas a Manila, lo cazaron de las pestañas y se lo llevaron a la Corte Penal Internacional. ¿Habrá un tapado? Porque A ver. recuerden que en el 2013 nadie hablaba de Jorge Bergoglio. A ver, sigamos. O Sí, muy pocos. Ahí vemos a Charles De Birmania. de Birmania. El nigeriano que había Okpaleke. Opale, Nigeria. sí, es una figura más reciente. Yo Ok. te diría que no tiene mucha chance por una cuestión de conocimiento Sí. con el resto. A ver si ahí está. Ahí sigue. estamos. Decíamos el de Birmania. De Birmania, bueno, en Birmania el tema es ahí, la Iglesia Católica y el Papa Francisco ha hecho mucho hincapié en la persecución de las minorías religiosas que ha habido en Claro. Birmania por parte de la dictadura de Myanmar, que ha perseguido justamente a quienes profesan una religión distinta. Y bueno, ahí Otro hay italiano. Zabala, que es italiano, tiene menos chance que Zuppi hoy por hoy, pero es parte de esta contraofensiva, si se Sí. quiere, italiana para retomar el poder, ¿no? Claro. Y vamos a ver, creo que tenemos Ahora, otra Gaby, placa más. ¿esto cuándo va a ocurrir? Porque mañana vamos a Dale. repasar lo que Sí. es el cronograma. Sí. Hoy el cuerpo de Francisco está Santa en Marta. Santa Marta. Sí. A cajón abierto. Mañana, ahora seguimos con los nombres, pero repasemos un segundo. Estos ya los vimos. Sí. Repasemos el cronograma. Sí. Hoy en Santa Marta. Mañana, 9 de la mañana, va el cuerpo de Francisco a la Basílica de San Pedro. Exacto. Sí. Y va a permanecer allí hasta el sábado. El sábado lo trasladan a la Basílica Santa María la Mayor, Sí. que queda a pocos metros de la Embajada Argentina, hay que decir también esto, ¿no? Digo, nada es casualidad en este mundo y en estas decisiones, me parece. Y luego arranca el cónclave. Digo, ¿cuándo arranca el cónclave? El cónclave está previsto para que arranque entre el 6 y el 11 de mayo, en esa fecha. la otra Falta un semana. tiempo. Sí, porque Sí. todavía, lleva tiempo la Tienen que organización llegar del cónclave, todos, tienen que claro. llegar todos. Yo supongo igual. Ya había un número, todos ¿no? los Ya estaban cardenales circulando un sí. número de cardenales que Yo estaban creo que presentes. los cardenales van a estar el mismo día de la Claro. despedida, van a estar ya Y ahí. sí. Pero está previsto que el inicio del cónclave sea entre el 6 y el 11 O de sea, mayo. sería 10 o 2 semanas después del entierro de Francisco. Exactamente, porque el cálculo, lo que dice el estatuto, digamos, es que el cónclave tiene que empezar entre 15 y 20 días después de la muerte. Ahí está, del sacerdote, del papa que falleció. Estamos ya en sede vacante. Claro, ¿no? y se repite tantas veces hasta que se consiguen los 2 tercios Claro. como para designar al nuevo papa. Claro, Y no de votan hecho, los demás de 80, ¿no? No votan los demás más de de 80, 80 por no. eso hay 200, son 250 en realidad, pero votan 133 ahora el último 133, número, sí, se porque bajaron 12 dos. bajaron justamente. Ahora un dato importante para tener en cuenta, el llegar a los 2 tercios no es tarea sencilla. Al Papa Francisco todos piensan que la segunda votación ya salió electo. Hubo 7 votaciones hasta que fue electo Papa Francisco. Sí. Así que tengamos en cuenta que puede llevar, porque en general se hacen 2 votaciones a la mañana, 2 votaciones a la tarde, ¿no? Y en el medio rosquean. No, lo que es buenísimo es que son días, y me acuerdo en 2013 cuando ocurrió, en el que uno tiene la tele o la radio Todo el día prendida prendida. La constantemente. fumata blanca, mirando. Sí. Pero constantemente, de hecho me acuerdo que cuando sale Francisco Papa, yo trabajaba a la mañana, cursaba en la facultad a la tarde y me metí a bañar. Claro. Porque dije, en algún momento me tengo que bañar, o sea, algo tengo que hacer.
y salgo de bañarme y escucho que en mi casa gritan. Entonces fue como correr con la toalla al televisor. Porque claro, no sabes nunca en qué momento. Bueno, de hecho yo estaba al aire con Ale Quevedo transmitiendo todo eso y estábamos con el padre Paco. Ahí Mirá. con nosotros, que como amigo del Papa, digamos, ni siquiera era tan conocido. Pero, Y espera, cuando ¿él la la- veía venir? No, es más, se quedó sorprendido como nosotros. Decía, pero ¿están seguros que dijo Bergoglio? No nos creía. Y nosotros también, viste que fue complicado entenderlo. Fue raro. No, de hecho, acá es tan más. impredecible que Guillermo Karcher, que fue su mano derecha allá en el Vaticano, te cuenta que él se quería volver, y esto me lo ha contado a mí, y que ya le estaba diciendo al Papa, a Francisco, que no era el Papa, le decía, "Che, yo me quiero volver a Buenos Aires". Y Francisco le decía, ¿por qué no esperás, Bergoglio en ese momento, ¿por qué no esperás una semana? Que a mí ya me jubilan, no me hagas firmar papeles ahora. Claro. En un par de días ya te volvés. Está allá todavía Guillermo Karcher, sí, ¿no? sí. Le mandamos un saludo a Total. Guillermo Le mandamos Karcher, un beso que es grande. muy solidario encima Sí, con cualquier sí. argentino que Y se siempre acercaba al nos ve. Vaticano. Totalmente. Un saludo muy grande para él. Bueno, falta entonces, Sí. pero hay expectativa y volvemos a Italia en minutos nada.